para vosotros todos. Yo hablo algo de español, entonces de castellano, entonces será totalmente en castellano la charla de hoy. Y también decir a Diego, muchas gracias por la invitación. Diego es un compañero, un amigo de la perspectiva autobiográfica. Está ahí desde hace unos años metido en este campo y intercambia mucho. Ha venido también muchas veces a Brasil y en estas veces, en muchas ocasiones, nos tocó estar juntos en el mismo congreso o en las mismas acciones. Hoy yo les voy a hablar de Paulo Freire. Yo primero tengo que comentarles algo. Freire es sobre todo por más que hable de la expresión pedagogía y un sentido común, y muchas veces la gente comprenda pedagogía como algo más ubicado dentro de una perspectiva técnica o metodológica. Cuando Freire habla de pedagogía, excepto, y se puede decir con mucha precisión, excepto en unos pocos capítulos de sus obras, o sea, que quizás no llegue en toda la obra a 100 páginas, Freire no habla de la pedagogía como la imaginamos. O sea, de la pedagogía como una capacidad, una competencia técnica o algo así. Está hablando de otra cosa y a veces es difícil para quien toma contacto con Freire inicialmente comprender estas distinciones y sobre todo esta pretensión que tiene cuando habla de pedagogía. La otra cosa es que, como ya me lo comentó Diego, algunas por lo menos una parte grande de la audiencia está leyendo las cartas de Freire. Y ahí vale una aclaración. Freire ha vivido un largo rato en este mundo, y en este largo rato en este mundo que le tocó, él fue muchos, no fue solamente una persona. Y estos muchos freires, de una forma o de otra, se pusieron presentes en sus obras y en los enfoques teóricos y los enfoques en sus abordajes, temáticas y sus intereses. Por esto te puedo hablar de muchos freires. Y cuando hablo de muchos freires, no estoy hablando de un tipo contradictorio que ha cambiado muchas veces de idea, pero de un tipo que vivió su tiempo y los cambios teóricos y los cambios históricos de su tiempo. Por eso yo hoy voy a hablar esencialmente de tres freires. El freire del humanismo cristiano, el freire marxista y el freire culturalista. Pero yo podría también decir del freire que ha escrito autoayuda educacional. Yo podría hablar del freire que ha escrito las cartas, o sea, del freire que ha adoptado el modelo de comunicación epistolaria para decir de cuestiones muchas veces teóricas, otras veces temáticas, dependía de la situación. Yo podía hablar de Freire autobiográfico, o sea, del momento en que el texto de Freire se convirtió en su propia autobiografía. Él ha controlado muy bien esto. Entonces, existen muchos Freire, o de Freire esencialmente político, o sea, del Freire que se ha ubicado en las discusiones y en los debates de los partidos políticos, en especial del Partido de los Trabajadores en Brasil. Pero no, como existen muchos Freire, es muchas veces difícil, muy difícil, ubicarlo precisamente. Y él sirve a muchos y distintos usos. Y sus utilizaciones muchas veces se hacen sin el cuidado teórico. Les comento esto porque el uso de Freire es más frecuentemente una utilización de su obra en carácter epigráfico
o en carácter, yo podría decir así, ilustrativo, como ilustración, y menos como teórico del campo. Muy raramente se encuentra un trabajo de teoría en la educación o teoría de la educación o de fundamentos de educación en lo cual Freire sea realmente trabajado. Entonces, y no estoy hablando esto por hablar. Hay una serie de trabajos que vine coordinando, mucho por el interés de gente foránea, o sea, que no son brasileños, que me invitan para hablar del Freire en muchas partes del mundo y que yo veía, yo tengo que decir algo de la actualidad de Freire y yo me puse a revisar lo que estaban trabajando sobre Freire y ahí yo casi no encontré nada. En realidad, en casi 20 años, Freire ha sido objeto en Brasil, ¿no? En Brasil, que es su país de origen, objeto de más o menos 10 estudios, 10 estudios. No estoy diciendo de poner un epígrafe, no estoy diciendo de utilizar las citas como epígrafe, ni el carácter epigráfico de la cita, como si Freire fuera algo en sí mismo que cerra la discusión. O sea, yo estoy hablando de una temática y lo pongo ahí para cerrar la discusión. Pero si Freire habló esto, no hay más que discutir. Entonces, esto me generó una sorpresa, ¿verdad? Así yo pensaba que Freire era mucho más estudiado y acaba siendo mucho más estudiado fuera de Brasil que en Brasil. O, además de que tenga más de 250.000 citas solo en Brasil. Pero ahí hay que discutir la calidad, ¿no? Entonces, hoy yo voy a hablar en especial de tres de sus obras, que es su obra fundamental, que se llama Educación con Práctica de la Libertad, su obra en la cual hace un giro marxista, se llama Pedagogía del Oprimido, y su obra en la cual hace un giro culturalista, que es Pedagogía de la Autonomía. Son obras que tienen alguna relación, sobre todo en la repetición temática, en la actualización temática y las actualizaciones teóricas que se propone a lo largo, pero no se puede decir que son obras que se reduzcan una a la otra. Y hay un salto temporal muy largo, o sea, entre Educación con Práctica de Libertad y Pedagogía del Oprimido, estamos hablando de textos que fueron publicados con diferencias muy pequeñas entre ellos. Pero cuando decimos de Educación, Pedagogía de la Autonomía, estamos diciendo de una obra que fue publicada en mediados de los años 90 del siglo XX. Entonces, ¿por qué yo hago un salto tan grande? Yo hago ese salto porque mucho de lo que Freire ha hecho entre esos dos periodos de su carrera fueran otros tipos de trabajo que muchos no pueden ser considerados trabajos académicos ni teóricos. Fueron intenciones de traducción de su obra o de facilitación en el lenguaje para ser mejor consumido por más gente, sobre todo por profesores en formación básica, profesores de básica primaria. Por ejemplo, se encuentra ahí algo muy preciso cuando se pone al lado pedagogía del oprimido y pedagogía de la esperanza. Se ve como uno traduce el otro. O sea, la gente que no consigue comprender pedagogía del oprimido por su carácter teórico va a la pedagogía de la esperanza y encuentra ahí una traducción más fácil. Todo esto, sobre todo en el extranjero, es publicado como si fuera todo teoría. Entonces, hay que hacer estas aclaraciones iniciales. En Pedagogía de la Libertad, que es su obra fundamental, y yo digo por qué es fundamental, porque ahí está la base de sus debates teóricos, de sus cuestiones teóricas, y de cómo todas las cuestiones teóricas después, en una medida u otra, vuelven a sus planteamientos propuestos en Educación como Práctica de la Libertad. Primero está ahí la noción de contexto. Esto produce siempre un problema para la gente, porque cuando se habla de contexto, como a veces cuando se habla del mundo, esto tiene mucho que ver con mundo, cuando Freire habla mundo, la gente confunde con su
su vida más ordinaria, su vida diaria o su vida directa. Tiene algo que ver con eso también, pero no eso es solo esto. Freire, sobre todo, hay que siempre decir esto. Él era un teórico y estaba hablando para un público especializado, para un público que comprendía su debate en estas obras específicamente. Entonces, cuando él habla del contexto, no está hablando necesariamente del mundo y del mundo visible y del mundo visible de forma más ordinaria, pero de cómo para él, el hombre, el mundo para el hombre, y recuerden eso, Freire habla del hombre en este momento de la vida, o sea, ainda es un Freire sexista, el Freire de los años 60, aún con un abordaje sexista muy marcado por los contextos de su época. No había mujeres no había a la idea del otro, ni que sea la mujer, como cuestión para Freire. No es el mismo problema que pasa, por ejemplo, el Freire de Pedagogía de la Autonomía, que ya menciona los otros grupos teóricos, los grupos de debate. Entonces, para él, para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, independiente de él, es pasible de ser conocida. Cuando Freire propone esto, él está diciendo algo muy simple. Cuando tú que ha nacido donde sea, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Puerto Rico, encuentra el mundo y se pone en relación con el mundo, se pone con un mundo que está gramatizado. Esta gramática del mundo te impone un lenguaje que es muy propio, que para unos implica en una comprensión más amplia del mundo, para otros en una comprensión más chiquita del mundo. Para uno el contexto es una vereda, hablo directamente a los colombianos, para otros el mundo es una metrópole, el mundo que conoce, con que uno tiene contacto la primera vez cuando llega en el mundo. Entonces, hay una distinción y hay distintos niveles de relación con que uno establece al intentar comprender este mundo desde donde viene. O sea, cuando yo hablo del tiempo, yo hablo de las relaciones personales, yo hablo de lo que se puede consumir, de lo que se puede comprender, esto está siempre enmarcado por mi relación más estrecha con el contexto, con las relaciones, con el espacio donde yo vivo. Esto parece a veces más complejo de lo que es, pero es simplemente decir que los contextos cambian de parte a parte. Y parece que es un gran hecho de la teoría freiriana, y lo es porque él ha puesto una cuestión muy simple. O sea, nosotros, cuando comprendemos un concepto y iniciamos la relación con un concepto, cual sea, dolor, muerte, amistad, democracia, capitalismo, lo hacemos desde nuestro contexto más particular. Por ejemplo, si tomamos la noción de democracia, que parece que es un concepto universal, él está enmarcado por una relación totalmente contextual de cada uno. Por ejemplo, Corea del Norte es la República Democrática de Corea del Norte. Colombia es seguramente un país democrático. Brasil, a pesar de su clown en el poder, es también una democracia. Estados Unidos también. Y Suecia también. Esto ya nos dice que un concepto que seguramente es universal tiene traducciones locales, tiene traducciones que son perceptiblemente observables en sus distinciones contextuales. Y cada uno va a relacionarse con, por ejemplo, este pretenso universal de la democracia desde su contexto. Lo mismo pasa con el capitalismo, pero lo mismo pasa también con conceptos que son muy más abstractos, como amor, dolor y escuela, o muy concretos, como escuela, ¿no? Cuando hablamos de escuela en Brasil, estamos hablando de una cosa, cuando vosotros en Colombia o en Puerto Rico, en Ecuador, están hablando de cosas distintas. Estamos hablando de realidades distintas. Y este hombre también existe en el tiempo.
O sea, no solamente este conocimiento que recibimos de donde sea y lo encontramos de donde sea, viene con marcas con contextuales, pero también viene con marcas del tiempo. El conocimiento que tenemos hoy y las relaciones que establecemos con él hoy no es lo mismo que establecieron nuestros abuelos. Yo siempre doy un ejemplo, los ejemplos de las comidas para la gente comprender cómo esto cambia los tiempos. Por ejemplo, cuando tu abuelo hablaba del bacon, tu abuelo no hablaba de la misma cosa que tú. Porque tú cuando se relaciona con el bacon, tú te vas a un supermercado y lo compras. O cuando tú hablas de una arepa, tú estás hablando de algo que te puede ir a un sitio y comprarlo. Pero cuando tu bisabuelo hablaba de estas cosas, estás hablando de un tiempo mucho más largo, porque había que engordar el cerdo, había que saber tratar la carne, había que saber hacer un bacon. Y la misma cosa, si quería una arepa, había que plantar maíz, esperar el maíz crecer, y solo se podía comer en el tiempo en lo cual se podía hacer la harina para hacer la arepa. O sea, no se comía en todo el año. Nosotros hoy en día nos relacionamos con las cosas de una forma distinta porque estamos en un tiempo distinto de la gente. Por esto, la relación con el tiempo muchas veces enmarca los conceptos. O sea, cuando estamos nos relacionando con las cosas, creemos que un hogón es una hoguera muchas veces. O que la hoguera es un hogón, porque no comprendemos la relación del tiempo en el lenguaje y cómo el tiempo se manifiesta en el lenguaje. Entonces, estas podría decir estructuras, creo que a Freire no le gustaría estructuras, al hablar al mismo tiempo de mundo como un lenguaje contexto, un lenguaje particular del contexto que presenta el mundo a uno. Y el otro, que estos contextos llegan con la fuerza del tiempo, con la fuerza de las marcas temporales. Esto es lo que Freire llama de contexto. Mucha gente confunde esto con otras cosas. Y yo no voy a aclararlas ahora porque son muchas confusiones. Pero cuando Freire está hablando de contexto, está hablando de esta cosa. O sea, que cuando nos encontramos los conceptos tienen la potencia del lenguaje, de nos presentar un lenguaje que es local, con lo cual nos relacionamos de forma muy potente y que nos presenta también el lenguaje de su tiempo. Y parece obvio decir esto, pero antes de él, en la educación, la gente no lo decía. Él dice, por ejemplo, que este contexto no puede ser una prisión y comprendamos lo que significa prisión en este contexto. O sea, él dice, tenemos que aprender desde el contexto, pero el contexto no puede ser el único acceso de comprensión conceptual de las personas. O sea, la gente debe empezar por el contexto, pero el contexto no puede convertirse en la prisión. Este es otro equívoco de las teorías de las lecturas en Freire, o la gente comprende Freire como el contexto en Freire como una prisión. Tengo que hablar siempre del contexto. Él dice muy claramente esto, se empieza desde el contexto para comprender incluso el mundo de la gente, para desde ahí irse más allá y comprender y ampliar. ¿No? Es un proceso de ampliación. Se parte del mundo aquí para ir ampliando este mundo. Esto Freire va a llamar el ser más, o sea, cada vez se comprende más el mundo hasta el momento que uno, por ejemplo, que ha nacido en una vereda en Colombia, pueda comprender el mundo de la misma forma por el poder, por ejemplo, de la educación, de la misma forma que uno que está en Manhattan. Sería una de las pretensiones freudianas. Al contexto se busca integración, o sea, tú eres un profesor y como profesor no eres del contexto. Esa es una de las contradicciones muy presentes en el pensamiento freudiano. Él dice, los profesores están plenamente siempre en contradicción, porque no pertenecen casi siempre al contexto de donde vienen sus alumnos y a la posibilidad de cuestionamiento del propio contexto y de los límites de este contexto.
Y por esto él propone que a la única salida que tenemos, es difícil esto, claro, es buscar integrarse, integración. O sea, él no dice que hay que haber una distinción clara entre profesor y alumnos, ni entre el profesor y el contexto, pero que el profesor debe buscar, es una lucha constante de uno contra sí mismo. Tiene que buscar su lugar dentro de aquel contexto en lo cual es un, un profesor. Como les dije, Freire no habla de pedagogía en un sentido técnico, muy raramente, y su obra tiene este cuidado. Y ahí está una marca de un problema. Por eso yo ubico siempre Educación con Precio de Libertad como su libro más importante. Primero porque ahí él hace una ubicación muy precisa de su pretensión teórica. Además de estos conceptos, o sea, él tiene un trabajo conceptual en el inicio de la obra y después pasa a un otro tipo de trabajo, más de carácter quizás sociológico. A decir, por ejemplo, él desde la pedagogía empieza a hacer un análisis de concepción de la democracia, o sea, de cómo los caracteres, el problema de las sociedades latinoamericanas. En este momento él está hablando esencialmente de Brasil, pero se puede extender a las sociedades latinoamericanas. Tiene que ver con momentos y una oscilación en lo que él llama de sociedad cerrada y sociedad democrática. O sea, en nuestros momentos históricos, en los cuales tenemos momentos que son de avance y de ampliación de los padrones democráticos, y en los momentos en que hacemos una reacción a estos mismos avances democráticos. Él desde la pedagogía se pone a pintar la propia sociedad, y eso tiene que ver con una pretensión freireana que está ahí muy declarada en este texto, que es lo siguiente: que la pedagogía debe ser clave para discutir problemas no pedagógicos. Esto muchas veces no alcanza a la gente que piensa, que lee Freire o que intenta comprenderlo. O sea, Freire no está hablando de la pedagogía como una ciencia auxiliar de las ciencias sociales en general. Está hablando de la pedagogía como un campo que hace competencia a los otros campos que intentan comprender la sociedad y lo humano. O sea, estamos hablando de la filosofía, de la sociología, de la antropología, y Freire ahí se pone también la pedagogía como un campo competente. Por una cuestión simple: siempre que estos campos identifican un problema social, una cuestión social, llegan al final a una conclusión muy interesante, que el problema es de la educación. O sea, mira, el problema de la violencia es un problema de educación. El problema de la hambre es un problema de educación. Todo eso es un problema de educación. Pero si es un problema de educación, quizás debería ser el campo pedagógico a discutir y debatir estos problemas. Y él avanza un poco más al decir que a la pedagogía, para pretender esto, quizás le falte algo que se llama teoría. O sea, se hace necesidad de teorizar la educación. Y cuando él dice, no confunda con verbalizar, no confundan la teorización con palabras sueltas. Sí, pero sí como un acto creativo. O sea, cuando nosotros producimos conceptos, decimos de nuestro tiempo y organizamos el futuro. Cuando no lo hacemos, otras personas lo hacen por nosotros. Sea en la educación, sea en un país, sea donde sea. O sea, si no organizamos teóricamente las ideas, si no proponemos conceptos nuevos a los problemas que nos tocan, si no decimos y no territorializamos los conceptos que nos tocan, otros campos, otros países, otras estructuras nos van a colonizar. Y esto para Freire estaba muy clarito, muy clarito. Y necesitamos
teorizar, no verbalizar. Y mira que los campos con los cuales Freire pretende concurrir como teórico de la educación, de la pedagogía que compite con estos campos, son campos que son esencialmente productores de teoría de análisis social, de análisis del social, del tejido social. O sea, Freire se pone ahí y dice, tenemos que hacer teoría. Y él pasó buena parte de su vida haciéndola. Él hace una crítica y ahí una de las pocas páginas, por ejemplo, en 3 libros, una de las pocas páginas en que va a encontrar alguna cosa en lo cual se puede decir que es metodológico, por más que Freire se puede enojar de la expresión metodológica, porque le hace justamente una crítica a los métodos, a la idea del método en educación. Él es un teórico antimetodológico en educación. Dice, la educación no necesita métodos en sentido científico, ¿no? O sea, de algo que puede ser reproducible, matematizable, no, pero sí de otros tipos de cuestiones, que quizás sea una filosofía. Y ahí propone la filosofía de los círculos de la cultura. Creo que vosotros pueden buscar esto muy fácilmente, que es un círculo muy fuerte, círculo, y cuando hablamos de círculo de cultura, no estamos hablando de una estructura circular de sillas, que muchas veces la gente, estamos haciendo un círculo de cultura, no, está hablando de un proceso que se pasa de la investigación a las palabras generadoras, al diálogo, a la alfabetización, y cuando Freire habla de alfabetización, está hablando de algo que es alfabetización y concientización de su propia condición en el mundo. O sea, es más cerca de la mayéutica socrática, pero es una conducción, quizás el concepto no sea tan propio, la conducción, pero es que se lleva a alguien a dudar del conocimiento, a dudar de la realidad, para después ayudarlo a construir un pensamiento propio. Y es todo el objetivo y lo que llama Freire de concientización, que muchas veces no está bien comprendido en su obra, es llevar uno a tener su pensamiento propio y no apenas reproducir el conocimiento como se llega. Como le dije, voy a hablar de 3 obras. La primera obra ya concluí ahora, que se llamó Educación como práctica de la libertad. La segunda es su obra más conocida, más vendida en el mundo, más citada en el mundo, que se llama Pedagogía del oprimido. Aquí hago un paréntesis. Pedagogía del oprimido es el texto más citado en el mundo de un teórico del hemisferio sur, no de Latinoamérica, no de Sudamérica, del hemisferio sur. Es el único teórico del hemisferio sur presente en la compra de libros de las 100 universidades mejores ubicadas en los rankings de la Times Higher Education. Es el tercero autor con más citas en las ciencias humanas, en el mundo entero, en lengua inglesa, porque esta medida no se hace en otras lenguas, entonces hay que ubicar y provincializar esto en términos lingüísticos, en lengua inglesa. Entonces Freire solo está por detrás de Thomas Kuhn y de Rogers, o sea, de un epistemólogo y de un psicólogo. Y después de Freire. Y el cuarto es Foucault, para que tenga una idea de la relación. Y de ahí hace un listado grande, y lo cual está ahí por el tope. O sea, este libro ha generado un impacto profundo en la forma como mucha gente ha leído su propia condición en el mundo. O sea, la noción de oprimido que Freire trae, sobre todo la metáfora, y la traducción americana, en especial, hay que decir de esto, la traducción americana de Pedagogía del oprimido, Pedagogy of Oppressed, es un texto que generó
una recepción muy, muy fuerte en las academias norteamericanas, en especial en las academias de Ivy League y compañía, porque ahí muchos de los alumnos que llegaban de contextos más pobres, de relaciones culturales diferentes del centro académico elitista, veían en la metáfora del oprimido su propia condición. De eso hace de esto dice, por ejemplo, Audre Lorde, Bell Hooks y otro montón de teóricas que dicen, Freire ha cambiado mi vida, porque antes de esto yo no sabía lo que era. Y en un momento, leyendo su obra, Henri Giroux dice lo mismo. Yo pensaba unas cosas y de repente vino este y me presentó un concepto que es del oprimido y yo me reconocí porque yo no sabía lo que era. Yo era oprimido, pero no sabía que yo era oprimido. Y muchas veces nos falta comprender esto. Cuando él habla del oprimido y de los opresores, muchas veces no comprendemos. Pensamos que es una relación de clase, de un profesor opresor, No, todos en las clases son oprimidos. O sea, los profesores y los alumnos. El oprimido son todos ellos. O sea, el oprimido es uno que tiene su subjetividad, sus ideas, sus cuestiones puestas a lo largo de los intereses de los opresores, obvio. Aquí no voy a aclarar lo que es esencialmente el oprimido porque esto tarda algo, pero si les interesa en otro momento nos podemos hablar especialmente de esto, lo que es el oprimido en Freire. Esto da una clase larga. Porque, sobre todo por las confusiones. En la pedagogía del oprimido, Freire primero adopta un discurso más alineado al marxismo ortodoxo de la época, en especial por su condición de refugiado. Freire decía refugiado y que fue exiliado después. Hay que aclarar después esos conceptos, pero no hace falta aquí. Freire ha pasado de refugiados a huido de Brasil para no morir, y después a la condición de exiliado, o sea, un tipo que el Brasil no quería que volviese a su país, o sea, que no podía volver al país o de pena de morir, porque ha sido declarado por el gobierno brasileño enemigo de la familia, de la patria y de Dios. Esto está en los anales de la República, o sea, el gobierno brasileño ha declarado a Freire enemigo de la patria, de la familia, de la patria y del Dios. Yo si tuviera una declaración de esta, pondría en la pared como un diploma de un gobierno. Entonces, Freire ha pasado por esta condición de ser una persona non grata en su propio país y cuando llega en Chile encuentra, porque ha pasado por Bolivia, pero después encontró en Chile una recepción posible para su obra. Y recuerden también que Freire ha conseguido algo muy raro para quien se exilia, algo muy raro para un refugiado. O sea, él ha conseguido ser profesor universitario afuera de su país. Muchas veces cuando uno se exilia, muchas veces cuando un exiliado o cuando se refugia, no es esta la condición que encuentra, o sea, va a lavar platos o a hacer otras cosas. Él pudo seguir con su trabajo intelectual porque ahí mucha gente comprendió que él era un intelectual potente que podía trabajar en las universidades, que debería estar ahí haciendo otras cosas y no haciendo otras cosas. Entonces, en pedagogía de oprimido, él se alinea directamente a un pensamiento más marxista. Yo no podría decir que no es totalmente, pero muy seguramente marxista, identificable como marxista. Primero, hace una inflexión a la noción de libertación que destituye la idea de que tú puedes liberar a alguien. O sea, Freire deja de la idea, y eso tiene mucho que ver con sus conceptos, sus concepciones más, como puedo decir, más perfectamente identificables en educación con práctica de la libertad. O sea, la idea de una educación que se hace en conjunto, de una comunión, de una relación próxima entre las personas. Él traslada esto a un análisis más amplio de la sociedad. O sea, nadie liberta a nadie. Nadie se liberta solo. Los hombres se libertan en comunión. O sea, estamos hablando de una noción de libertad
que no presupone una voz activa, un tipo activo que liberta a los otros, en la concepción revolucionaria más clásica, o sea, yo voy a liberar a vosotros. Pero dice, no, si yo libero a uno y uno no quiere liberarse, de nada adelanta. Hay que explorar estos límites, pero en especial hay que buscar una comunión, o sea, que la gente quiera ser liberada, que la gente se quiera liberar, que la gente se quiera producir como un tipo libre. Y de otra forma, no se hace la libertación o la liberación. Es mejor, porque creo que sea mejor comprensible en español liberación que libertación en este contexto. Él hace una dura crítica a lo que llamaba educación metodológica en educación con práctica de la libertad. Él vuelve a la crítica, pero ahí hace una cosa, él enlaza esa educación metodológica con un concepto. O sea, recuerden que él dice, la educación necesita conceptos, la pedagogía necesita conceptos, los conceptos dicen del mundo. Entonces, él dice, esta educación que llamó metodológica, lo que sea, puede ser perfectamente identificable con una metáfora. Y él usa la metáfora de los bancos, la metáfora de la caja de ahorros. O sea, la idea de que depositamos una plata ahí de poquito a poquito. Hoy esto suena un poco anacrónico porque la gente ni siquiera tiene dinero para poner en la caja de ahorros, pero era algo común en su tiempo. O sea, la gente pone de poquito dinero en la caja de ahorros y en el futuro la retira y la puede devolver a la sociedad ese dinero con la compra de una casa, con el pago de su educación, lo que sea, con alguna cosa. Él decía, esta metáfora del banco sirve a la educación, a nuestra concepción en general de la educación, que es una concepción que toma el niño, o sea, el educando, como uno en lo cual se deposita, no dinero, pero un tipo de conocimiento, historia, geografía, matemáticas y tal, y después se saca del ahorro más amplio de la sociedad o se hace un cobro de este ahorro al tipo. O sea, dice, ahora que te hemos invertido por 5 años, por 10 años, por 20 años, por 30 años, nos devuelva ahora como un sujeto productivo en la sociedad. Y a esto Freire contrapone a la idea de una pedagogía, de una educación mejor problematizadora, una educación que lleve uno a producir su propio pensamiento y cuestione el mundo como algo dado. Y propone una dura lucha consigo mismo, que es la superación de la contradicción educador-educandos. Porque él dice lo siguiente, nosotros como educadores no somos los opresores, pero somos los representantes de los opresores frente a los oprimidos. O sea, decimos del currículo del opresor, de los contenidos del opresor, decimos de las ideas, de la ideología del opresor, de lo que el opresor comprende del mundo para los oprimidos. Incluso para nosotros mismos, nos convencemos de que somos parte de los oprimidos, de los opresores, cuando somos mucho más parte de los oprimidos. Y dice Freire, después va a profundizar esto en pedagogía de autonomía y otras obras, pero en esencial que necesitamos superar la contradicción. Es una contradicción superable para Freire en pedagogía del oprimido, hay que aclarar esto. Más para frente, no sé si está tan seguro de esto, pero hay que hacer esta lucha y hay que luchar siempre contra su condición de su contradicción y su condición de representante de los opresores. Y nos trae una noción de potencia que me parece una noción muy potente, que es que el hombre, y recuerden que está hablando del hombre ahí, ¿no? El hombre siempre en el texto. Por esto yo estoy repitiendo aquí. El hombre como un ser consciente de su incompletud. O sea, la potencia que tenemos nosotros, que estamos en este mundo, es porque tenemos conciencia de que somos incompletos y que tenemos una finitud. O sea, esto es la potencia
de ser, y la potencia que la concientización nos trae. O sea, un sujeto consciente que tiene concientización, que pasó por un proceso de concientización, podríamos decir así, pero que es consciente, es un tipo que sabe de su incompletud y valora su incompletud. Porque cuando uno se queda totalmente completo, no tiene más nada que aprender, no tiene más para dónde ir. Y ser incompleto, en ese sentido, es guardar la potencia de que se puede ser más, o sea, se puede encontrar algo más, se puede ir más allá. Y en pedagogía del oprimido, ahí yo creo que está una cuestión central de su pedagogía, es que él pone el diálogo. Recuerden de la mayéutica socrática que está ahí en Educación con Práctica de la Libertad. Él trae esto para las dinámicas de la sociedad, o sea, de la dinámica de la sociedad y de la educación y de los entes educativos con la sociedad. O sea, de que todo esto se hace en diálogo. Y el diálogo presupone, por lo menos, dos tipos activos. Un tipo que lucha consigo mismo, otro tipo que lucha consigo mismo, y el intercambio entre estas luchas que hace momentáneamente uno y otro como agonista y antagonista en este proceso. Y a las estructuras lo mismo, a las sociedades lo mismo, ¿no? Entonces Freire pone el diálogo como elemento central de la pedagogía, o sea, de su pedagogía, en especial de su propuesta pedagógica. Y movimenta podemos decir esto, ubica, mejor diciendo, ubica lo que va a llamar de acción ideológica antidialógica. O sea, él dice, el diálogo es muy importante, pero la sociedad, y sobre todo los opresores, luchan constantemente contra el diálogo, contra el movimiento dialógico, y a esto nomina antidialógico. Recuerden que Freire tiene una potencia conceptual muy grande, o sea, él se propone a producir conceptos. Y esta acción ideológica, antidialógica, es un movimiento de conquista, división para mantener la opresión, la manipulación y la propia invasión cultural, que hoy nosotros podríamos llamar de colonización, neocolonización, colonización de las mentalidades y todo más. O sea, estamos todo el tiempo siendo divididos, conquistados, divididos para incluso dividirnos para odiarnos, ¿no? Y esto es producido por procesos de manipulación y por procesos de invasión cultural. Por menor que sea el contexto, o más complejo que sea el contexto, o sea, más amplio o más complejo o menos complejo, mejor decir así, él está sujeto a niveles distintos de esta acción ideológica antidialógica. Y termina diciendo algo, yo estoy haciendo algo muy sintético porque no tenemos tanto tiempo así y yo creo que debemos dejar un tiempito para el debate, para la discusión. Que solo la unión conduce a la liberación. O sea, Freire empieza este pedagogía del oprimido hablando de comunión. Recuerden que yo hablé del Freire cristiano humanista, que hablaba de comunión. Comunión es un concepto esencialmente cristiano, se comunga en la comunidad, ¿no? Y pasa a la unión. La unión ya no es un concepto cristiano, es un concepto esencialmente marxista y deviene de la solidaridad, o sea, de que uno se una a otro por una noción de clase. Hoy en día se pueden poner otras nociones que produce unión, pero en general la unión es esta, o sea, un ejercicio de solidaridad contra uno en relación a uno que yo reconozco como parte de mi propia clase, de mi grupo. O sea, y de Freire dice, si no hay unión, quizás no habrá liberación nunca. O sea, solo la unión puede conducir a la liberación. O sea, hay que tener un tipo, lo que se llama hoy muchas veces, de conciencia de clase
y de manera muy equivocada. En Brasil se usa la expresión a veces clasista, pero clasista es otra cosa, es la discriminación por clase social. Pero esencialmente, es decir, de clase, o sea, la concientización de clase, de que eres parte de un grupo, solo este se puede conducir a la unión. Esto está más bien claro en inglés, la noción de union, ¿no? Que son los sindicatos. Freire sabía esto, por esto también ha controlado bien las traducciones de sus textos en inglés. Incluso ha prohibido nuevas traducciones de sus textos en inglés. Es uno de los pocos cuidados post-mortem de Freire. O sea, es decir, no se puede tener otra traducción de sus obras en inglés. Después, yo hago un salto ahora. Yo hablé de dos textos de los años 70, 60 del siglo XX. Y ahora yo voy a los años 90. O sea, ¿qué pasó Freire en estos 30 años haciendo? Primero, estaba en exilio, intentaba sobrevivir, estaba siendo profesor en Chile, después fue puesta fuera de Chile, en verdad ha huido de Chile para no morir también. Ha pasado por Harvard en Estados Unidos, ha pasado por Cambridge en Inglaterra y después se ubicó en el Consejo Mundial de las Iglesias en Suiza. Mucha gente se pregunta a veces por qué ha cambiado de Harvard a un consejo de carácter ecuménico en Suiza, a un tipo de institución multilateral de ecuménica, incluso para ganar un poco menos. Y esto está muy bien dicho en la obra de Walter Kohan, que se llama Paulo Freire, una biografía filosófica, en lo cual dice ahí su hijo, no, mi padre ha ido para Suiza para poder encontrar otros brasileños y para poder ayudar un poco más en la lucha contra la dictadura militar, porque desde Estados Unidos él sabía que era un profesor y podía estar ahí un profesor como profesor en Harvard, pero llegaban muy pocos brasileños a la época en Harvard. Entonces, y muy poca gente que podía desde ahí organizar algún tipo de resistencia o algo así. Y Freire tenía una conciencia de que tenía que luchar contra, en ese sentido, la dictadura militar. Ha pasado por esto, ha sido profesor en muchas universidades, ha coordinado procesos de alfabetización en muchos países, volvió a Brasil, ha sido un teórico en Brasil, ha sido un político en Brasil, ha sido muchas cosas en Brasil, pero sobre todo un intelectual público de media. Es importante decir esto. Freire, por muchos años, fue en Brasil algo muy popular, tan popular cuanto un cantante, tan popular cuanto, no sé, un tipo de reggaetón, Bad Bunny o Maluma, no sé, para intentar explicar a la gente cómo él era un tipo que arrastraba multitud. Se puede encontrar en YouTube números videos de esto, o sea, de él hablando para multitud en balcones, él hablando en programas de televisión de los tipos más populares. Estoy hablando de programas de la tarde o de programas de domingo en que la gente, en vez de estar escuchando ahí el tipo de la moda cantando una música, estaba escuchando un pedagogo. Es muy raro que esto pase donde sea. Entonces, él se dedicó un poco a esta producción de su figura pública, de su condición pública, de intelectual público. ¿Okay? Pero algo ha pasado en una visita. Hasta ahora yo intento descubrir cuándo fue que Freire ha decidido volver a la teoría, porque había abandonado, había escrito autoayuda, traducciones de sus obras, libros más o menos memorialísticos, algunas epístolas, o sea, cartas ahí tiene muchos libros de cartas, o sea, ha encontrado otros públicos y otras personas interesadas. Pero algo ha pasado. Freire, por lo que sé, fue a Estados Unidos como profesor invitado a hacer un tour. Él hacía tour en Estados Unidos. Ahí estaba pasando cuando comprendió, y yo creo que esto tiene que ver con mi propia capacidad imaginativa, cuando comprendió ahí
el hecho que su obra había logrado, junto a grupos, en especial a grupos minoritarios y a grupos que podríamos ubicar así como excluidos, a los movimientos negros, a los movimientos homosexuales, de los homosexuales. A la época no había la sigla LGBTIA+, Freire nomina homosexuales siempre, a los grupos de los excluidos por cuestiones de clase, o sea, los más pobres, los campesinos, todo más. Freire ha visto esto, su obra no había llegado solamente a la gente que en principio se imaginaría, o sea, académicos, universitarios, que interesados en las cuestiones de ciencias sociales, en la educación libertadora y tal. No, ha llegado a esta gente que estaba en los movimientos sociales. Y Freire, tomando ahí conocimiento de su condición y de su lectura, ha hecho una obra plenamente ubicada en los debates del culturalistas de los años, del pasaje de los años 80 para 90. A debates que se puede decir así, estaba en el marco de la guerra cultural estadounidense. Freire ahí diseña una obra que se llama Pedagogía de la Autonomía. Es un librito muy chiquito. Además de chiquito, es muy económico en el lenguaje. Por esto mucha gente, y es barato, entonces mucha gente lo compra, mucha gente intenta leerlo y no comprende mucho. Porque Freire está hablando otra vez, no más para el público amplio, pero otra vez para los académicos, y los académicos, en especial este libro fue escrito para los académicos estadounidenses. Yo no tengo duda de eso. Es un libro que fue escrito en 96 y en 1996, entre 95 y 96, y ya estaba publicado en inglés en la misma fecha que estaba publicado en portugués. O sea, ha sido un proyecto muy claro de él ubicarse frente a lo que entendía en aquel momento que sería la novedad del debate en las ciencias sociales. Él propone en Pedagogía de la Autonomía que enseñar es algo profundo y dinámico. Esto parece simple, decir que algo es profundo y dinámico, pero no es. Si algo es profundo, significa que yo no puedo, no es cualcuno que puede hacerlo. Freire tenía una concepción del profesor como intelectual de la educación, o sea, de un intelectual, todos los profesores. Muchas veces esto puede ser tomado como un carácter elitista de su parte, pero él pensaba los profesores, todos los profesores, como intelectuales de la educación. Entonces él tomaba el hecho de enseñar como algo profundo, o sea, que se profundiza en términos teóricos, debe ser dominio teórico, pero también dinámico. O sea, tiene que estar al mismo tiempo profundizándolo, pero estar atento a las cuestiones que devienen de tu tiempo. Y en este caso, donde la cuestión de la identidad cultural, él dice esto textualmente, la identidad cultural de los alumnos, la identidad cultural del pueblo donde está, de los grupos donde está y de las clases sociales, o sea, la relación entre identidad cultural y clase social. Estamos hablando de un Freire que anticipa en cierta medida el debate interseccional, son esenciales a una práctica educativa, lo que llama ahí progresista. O sea, Freire no hablaba más de una transformación radical de la sociedad, una transformación revolucionaria, hablaba de una práctica educativa progresista. Algunos dicen que eso tiene que ver mucho con la idea de que el muro de Berlín había caído y había una conciencia de que el capitalismo había vencido y todo esto, y muchas ideas que parecían muy ubicadas dentro del pensamiento revolucionario parecieron ahí dislocadas en el tiempo, ¿no? O sin una temporalidad contemporánea, vamos a decir así. Y Freire hablaba de práctica educativa progresista, pero yo creo que más genuinamente él creía en esto.
retoma la idea de que conocimiento, o sea, Freire pasó casi 30 años en escribir teoría, recuerden, no estoy diciendo libros. Retoma la idea de que enseñar no es transmitir conocimiento. Pero enseñar es concientizar, o sea, la concientización de la gente, y adiciona algo más a lo que había en toda su obra. Dice, es testimonio de vida. Esto es difícil porque estamos hablando de uno que ha convertido su vida en un propio testimonio. Freire ha sido radicalmente un tipo de lo cual se puede decir, él ha transformado su propia vida en un gran testimonio de lo que es ser un tipo comprometido con la educación. Entonces, cuando él hablaba, y él habla de la condición del testimonio de vida como algo que está inserido en la cuestión de la transmisión de conocimiento, eso puede ser difícil para mucha gente, pero para él no. Y está hablando también desde su perspectiva. O sea, es uno que ha puesto su vida, ha aventurado su vida a partir de la idea y de sus ideas. Y este planteamiento ha conducido radicalmente toda su dimensión de vida más práctica. Esto es difícil, pero comprendamos lo siguiente. Freire fue exiliado, como él, mucha gente fue exiliada también. Pero la mayoría de la gente que no fue a exilio se quedó en el país. Entonces estoy hablando esencialmente de sus contemporáneos. Y mucha gente que fueron sus contemporáneos han declaradamente colaborado con el régimen, con un régimen autoritario que perseguía gente, incluso los propios estudiantes. Entonces, estamos diciendo que uno cuando habla de testimonio de vida, o sea, cuando Freire dice hay que buscar concientización, hay que ser radical, hay que buscar profundización, está diciendo yo puedo dar ese testimonio de vida. O sea, mi contradicción, por más aparente que sea, es una contradicción que es menor que otras contradicciones. Él retoma toda esta idea de la contradicción del educador educando, pero adiciona algo mucho más duro. Él dice que la idea de la superación de la contradicción educador educando, en ella se debe respetar una dimensión primera de la autonomía. O sea, yo solo voy a comprender que soy el opresor en la medida que respete no solamente mi autonomía, pero la autonomía del otro. Entonces se puede poner ahí el riesgo. La noción de la dignidad. Yo tengo que respetar la integridad de esta gente que yo digo que estoy liberando o que quiero conducir a la liberación o que quiero decir que colaboro con su liberación. Pero también la identidad de los educandos. Y esto Freire tocó mucho en esta obra y tengo que aclararles algo. Brasil ha sido un país. Hoy en día esto ha cambiado mucho. No se puede decir en la época que Freire escribía este libro. Cuando Freire escribía este libro, Brasil era un país extremadamente desigual, sigue siendo, pero menos. Era un país donde no sé, muy poca gente, solamente la élite entraba en la universidad. Hoy en día, mucho más que la élite entra en la universidad, mucho más gente. Y sobre todo, hoy se puede ver en las universidades brasileñas un trazo de diversidad. No me gusta el concepto de diversidad, pero la diferencia está dentro de la universidad. Es difícil para otros países comprender esto, pero la Universidad Brasileña, desde el año que Freire ha escrito ese libro hasta hoy, se ha convertido en cada vez ser una universidad más negra, más mujeres, con más homosexuales, con más indígenas, con más pobres. O sea, era algo que era distinto. O sea, cuando Freire hablaba de la identidad, él decía, oh, mira, nosotros no respetamos las identidades, ni siquiera las reconocemos. Esto ha producido algunos cambios, ¿no? Y
no solamente por Freire, pero por todas las luchas que los brasileños, eh, eh, por las luchas, no solamente por las identidades, por concretamente que la gente que no estaba pudiera entrar en la universidad, en la escuela en general. Él dice que, mire que hay una dimensión ética en ese texto, por esto a veces es muy difícil de comprenderlo. Tiene una cuestión ética muy profunda. O sea, aprender es una descubierta creadora. O sea, no solamente descubrir los conceptos que ya existen, pero crear a partir de los conceptos que existen. Fede es muy constante en sus ideas. O sea, hablaba al principio de su carrera con eso y termina hablando de esto al final de su carrera. O sea, de una descubierta creadora y que tiene una apertura al riesgo y la aventura de ser. Estamos hablando otra vez de uno que ha hecho todos los esfuerzos para mantener la integridad de su conocimiento, de la producción de su conocimiento. Y ha pagado con la vida por esto. Y otra dimensión ética que pone en este texto, educación de pedagogía de la autonomía, es educar, es expulsar el opresor de dentro del oprimido. Y el oprimido no es otra persona, sino nosotros. O sea, la idea de lucha tuya con tú mismo para expulsar al opresor de dentro, para expulsar al colonizador que cargamos todo el tiempo dentro de nosotros, que viene expreso en el lenguaje, que viene expreso en los gestos, que viene expreso en todos nuestros intereses, en nuestras dinámicas, en nuestras relaciones personales, que muchas veces son solamente expresiones de naturaleza colonial y que marcan un deseo, si no es el deseo de corresponder al opresor, a muchas veces es el deseo de ser opresor. Y pone algo que yo creo que sea al mismo tiempo bonito y controverso, que es la idea de la docencia como un compromiso existencial. Estamos hablando de un señor que ha producido teoría, que ha conseguido influir en su vida en distintos países, en distintas perspectivas teóricas, en distintos procesos políticos de otros países, incluso menos de Brasil y mucho más de otros países, de la docencia como un compromiso, diciendo de la docencia como un compromiso existencial. Estamos hablando de un jovencito diciendo, yo tengo compromiso existencial con lo que sea. Estamos hablando de uno que pasó su vida entera luchando y dijo, la docencia es un compromiso existencial. Es duro para quien es joven escuchar esto, porque quizás tenga otros intereses al buscar una carrera dentro de la educación, tenga incluso sobrevivir. Pero para él, la educación en este momento de la vida de Freire era esto. Y de este compromiso esencial es desde lo cual se debe nacer la solidaridad, y ahí recuerden, de la unión a solidaridad, la solidaridad entre educandos y educadores. Retoma otra vez cuestiones que ya había trabajado. Y en este sentido, Freire propone, al final de su vida, que la docencia es un tipo de misión. No estoy siempre de acuerdo con esta concepción de educación como misión, pero yo comprendo lo que él quiere decir. Estamos hablando, otra vez, tengo que repetir, de un señor en el fin de la vida, con la conciencia de la influencia de sus textos, de la producción conceptual que ha hecho y sobre todo de lo robusto, de lo fuerte que fue su producción. Diferente de muchos otros intelectuales, incluso los brasileños, a mucha gente que ha dedicado su vida a hablar mal de Freire, a decir, mucha gente que es consumida en Brasil y que ha dedicado solamente a esto y que no llega ni a 5% de la influencia. Y yo aquí hago una mención percentual así como un tonto, así. Pero en realidad más o menos así. Esto, o hay gente que no tiene ni siquiera un céntimo de la influencia que Freire tiene en el mundo, y Freire es influente en el mundo. De esto no resta duda alguna. O sea, que esta gente ha dedicado su vida a hablar mal de Freire. Hoy este señor está bajo un ataque muy profundo. Es un ataque que es de la derecha, de una extrema derecha,
muchas veces con coloraciones fascistas, que nunca ha leído una línea de Paulo Freire y lo pone como lo dice algo que, por ejemplo, que Freire fue un genocida. Cuando tú vas a leer lo que llaman de genocida, es porque Freire un día ha dicho que eres marxista y él dice, si eres marxista, es apoyador de Stalin, si eres stalinista, es genocida. O sea, es una distorsión completa incluso de las concepciones. Freire jamás fue un stalinista, ni ha apoyado el gobierno de URSS en su momento histórico. No hay una línea que puede decir esto. Entonces, porque hoy lo que nos resta también es esa memoria histórica de lo que él ha dicho, ¿no? Y tiene algún registro. O sea, Freire es un tipo que pasa por este ataque, pero también ha pasado por muchas veces por el ataque de la propia izquierda, o sea, de la gente que no reconocía a él como un auténtico representante del pueblo o de los pobres, porque de la misma forma que la gente de derecha tiene visiones muy equivocadas, nosotros, ahí me pongo también de izquierda, porque soy un tipo de izquierdas, también somos tontos, o sea, hay tontos en todas las partes y hacemos tonterías de muchas formas. Y Freire muchas veces es víctima de esto, de estas lecturas, de las no lecturas de su obra, de las falsas polémicas sobre su obra, de gente que seguramente no ha leído ni siquiera una línea, sea a la derecha, sea a la izquierda. Lo seguro que tenemos es lo siguiente: Freire sigue siendo relevante en el mundo, en especial porque él aún sigue hablando directamente a los oprimidos, al cual sea el oprimido. O sea, cuando uno comprende su condición de oprimido, encuentra en él alguna palabra que puede decir, mira, a ver, yo tengo ahora una forma de identificarme. Yo soy este oprimido. Sea tú una chica negra en el sur de Estados Unidos, como Bell Hooks, sea un indio mapuche en el norte de Chile, sea un tipo de etnia quechua entre Bolivia y Perú, o un tipo que vive en una comuna en Colombia o una favela en Brasil. O sea, todos estos pueden leerse como oprimidos. Y ahí está la potencia de las ideas de Freire. O sea, que él consigue alcanzar la gente desde su contexto y de la potencia de la escritura del mundo que cada uno tiene desde donde parte para comprender el mundo. Muchas gracias. Profesor Rodrigo, muchas gracias. Ha sido usted muy generoso, muy amplio en su disertación y aunque, claro, sabemos que es una introducción a la teoría freiriana que por sus estudios tan profundos y tan detallados de ella, pues habrá mucho que decir y, claro, esperamos tenerlo en Colombia nuevamente, en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde tenemos una línea de trabajo desde la educomunicación y desde la pedagogía y la comunicación dialógicas, en oposición a esa pedagogía bancaria de la que hacía alusión. Así que esperamos tenerlo acá para profundizar, para poder organizar unos seminarios con usted. Neste momento, para as pessoas que moram no Brasil e para todas as pessoas que nos escutam, podem fazer suas perguntas e seus comentários, por favor. Então, quienes quieran hacer preguntas, comentarios, este es el espacio para intercambiar con nuestro invitado, aprovechar su presencia y poder dialogar con él, ¿no? En esta segunda sesión de Aulas sin Muros, la Cátedra Edumedia 3 abierta a la comprensión de los medios y la educación. Así que
Quienes deseen hacer una pregunta, algún comentario, si quieren pueden abrir ya su cámara, pueden abrir su micrófono y hacerla aquí mismo, o si quieren lo pueden poner allí en el chat, que también recogeremos sus preguntas y las leeremos. Así que si hay Diego, alguien que quiere hacer una pregunta. Diego, ¿Sí? mientras la gente elabora las preguntas o piensa mejorcito, Ajá. yo le voy a pedir 2 minuticos, porque Sí. es que estoy un poco con una alergia y me Ajá. tengo que ir aquí solo, tomar una pastica y vuelvo. Está bien, Un minutico, un comprendemos. Muchas minutico, gracias. dos Voy a hacer minuticos. aquí una síntesis mientras tanto de algunos comentarios tuyos para darte tiempo. Sí. Dale, muy bien. Adelante. Bueno, entonces el profesor Rodrigo Matos de Sousa habló sobre todo de 3 libros que para él son fundamentales en Paulo Freire: Educación para la Libertad, que para él es el más importante y el que de alguna manera a través del cual Paulo Freire anuncia sus pretensiones teóricas. Pedagogía del Oprimido, que es uno de los libros quizá más citados en el mundo y más utilizados sobre todo para epígrafes, y que de alguna manera, dice el profesor Matos de Sousa, la Pedagogía de la Esperanza, que es otra de sus publicaciones, traduce o explica de una manera quizá un poco más sencilla toda la pedagogía del oprimido. También habló de pedagogía de la autonomía y entonces habló de varios Paulo Freire, como en una evolución que vive, que experimenta este educador, no solo como pedagogo, sino también como cristiano, como teórico, como ser humano y indudablemente también como vivió en el contexto de la dictadura brasileña, fuera del país, huyendo también para salvar su vida, pues tuvo unas evoluciones también como refugiado, como exiliado, como una persona que tuvo que vivir fuera de su patria. Entonces, allí aquí aparecen ya algunos comentarios, algunas preguntas. Muy bien, vamos a dar unos minuticos a que llegue de nuevo nuestro invitado. Y recuerden que la próxima semana vamos a tener otros invitados. El día martes tendremos a el profesor Evaristo González de un instituto educativo de Cataluña y en Barcelona. Es un investigador y docente directivo de esta institución que también estará hablando con nosotros. Les haremos llegar la invitación a través de sus correos electrónicos. Esta videograbación también la pondremos en redes sociales, la pondremos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que también les lleguen las notificaciones de lo que estamos haciendo. Muy bien, allí está entonces toda la discusión alrededor de Paulo Freire. Recuerden las distinciones que hace el profesor Matos de Sousa acerca de mundo, de contexto y de cómo Paulo Freire va elaborando una teoría de la pedagogía o para el análisis sociológico de los procesos sociales y educativos que tienen una base pedagógica para él, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar aquí. Rodrigo, hay 2 preguntas, una de Johnny Márquez y otra de Marco Sousa. Entonces, si quieres, aquí están en el chat. Dice, professor, você disse que em muitos momentos não concorde com a educação como missão, compreender que Paulo Freire quis dizer. Pode falar um pouco sobre essa compreensão? Essa é a primeira pergunta que nos hace Johnny Márquez. Entonces, Así que ahí yo está. creo que sea, en portugués esto es una mujer, yo creo que sea Ione. Ajá. Yo creo que sea de Brasil, yo creo que sea una de mis alumnas de posgrado. Después Okay. puede aclarar esto en el chat si es ella misma o otra persona. O sea, vamos. La idea de misión, a mí no me gusta mucho la idea de misión, de la educación como misión. Primero porque nosotros todos somos trabajadores y la idea de ser un misionero implica en no ser un trabajador. Entonces muchas veces no estoy en acuerdo
con esta noción de Freire, cuando trae la noción de misión en pedagogía de autonomía. Pero yo comprendo lo que él quiso decir en este momento. Porque estamos hablando de uno que cuando habla de la docencia como una misión, está hablando de la docencia como una misión al final de su carrera. Freire estaba enfermo, tenía conciencia de que ya tenía una edad avanzada, tenía conciencia de la fragilidad que la propia vida que tuvo lo llevó. O sea, una cosa es llegar a más de 70 años, cuando se ha vivido en su misma ciudad, donde ha vivido en un mismo campus universitario, con un grado de conforto. Otra cosa muy distinta es cuando uno pasó parte de esta vida luchando para no morir por sus ideas. Es duro pensar esto. Freire ha pasado buena parte de la vida luchando para no ser muerto por sus ideas. Entonces, claro, esto da a uno una relación casi mesiánica con la propia producción de conocimiento. Entonces, Freire, cuando habla de misión, ahí tiene mucho que ver con esto, con su propia experiencia, la experiencia de uno que ha dedicado la vida casi como un misionero a las cuestiones teóricas y a la producción de su teoría y a la sobrevivencia de ella, porque si lo matan, sus ideas no existirían. Entonces yo comprendo su noción de su noción de misión, a pesar de no estar de acuerdo totalmente. Porque yo creo que ella en algún momento fragiliza, sobre todo cuando estoy hablando para gente joven que está empezando la carrera, que está en el comienzo, ¿no? Comienzo de la carrera. Yo les digo siempre que hay que tomar cuidado con la idea de ser misionero. Lo que sea, es tener una misión, porque muchas veces nuestro trabajo es confundido con esto. Y Ioni, ya le adelanto, yo no sé si es necesariamente militancia, porque Freire fue militante, pero sus trabajos teóricos no son militantes, son trabajos teóricos. Incluso hay distinciones, tú puedes encontrar textos militantes, textos teóricos del mismo autor, y no se puede confundir las dos dimensiones. Yo creo que cuando él estaba escribiendo sus textos teóricos, no estaba escribiendo como un militante, pero como teórico. Tenía conciencia de quién quería convencer. Esa es una dificultad en la educación y sobre todo en la academia, porque nosotros muchas veces somos militantes en algunas temáticas y somos también profesores. Y a veces hablamos para distintos públicos. O sea, si yo hablo para un público que es militante de las temáticas en la cual yo milito, yo estoy hablando con un lenguaje, con una intención. Cuando yo hablo de teoría, yo hablo con un público y con una intención. Estos públicos pueden aproximarse o distinguirse, pero casi siempre no tienen los mismos intereses. No tienen los mismos intereses. Tiene distinciones. Y ese es uno de los problemas muchas veces, porque un teórico está hablando a los militantes y ahí es leído de la academia. Y ahí se habla mal de él, porque estaba hablando en aquel contexto para los militantes y no para los académicos. Y en otro momento va a hablar para los académicos y la gente cree que su noción sus nociones académicas no dicen de la sociedad, no dicen de los problemas concretos, porque él no está hablando para la gente de la militancia, está hablando para sus pares teóricos, sus pares de campo de conocimiento. Esos son lenguajes distintos. Y cuando yo hablo de Freire aquí, yo hablé solamente del Freire teórico. Yo he hecho esa distinción, no hablé del Freire militante, del Freire autobiográfico, del Freire epistolar, ni del Freire de autoayuda. Yo podría hacer distinciones, es decir, voy a hablar solamente de los libros de autoayuda de Freire, autoayuda educacional. Yo voy a hablar solamente de los libros de cuño autobiográfico memorialístico y hablaría de una otra cosa. O de los libros dedicados a la militancia.
casi siempre sus libros de traducción de la teoría eran libros para los militantes. Por ejemplo, Pedagogía de la Esperanza habla más a la militancia, Pedagogía de la Indignación habla más a la militancia que Pedagogía del Oprimido. Pedagogía del Oprimido está hablando a los teóricos. Por esto la gente a veces lee más, la gente comprende más fácilmente estos otros libros que el libro Pedagogía del Oprimido, porque no fue escrito y no estaba siendo programado, pensado para gente, para un consumo más amplio. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Hay una pregunta acá también sobre la pedagogía del oprimido. ¿Podríamos reflexionar sobre cuestiones de género? Dice Marcos Sousa. Sí, se puede. No solamente se puede, hay un libro de Bell Hooks, se llama Enseñando a transgredir. En ella es muy impresionante. Ella toma la pedagogía del oprimido de Freire para hablar del género y de la mujer negra como oprimido. Lo mismo hizo Audre Lorde en algunos ensayos. O sea, se puede hablar de género, se puede hablar de la mujer, y en especial no solamente de la mujer, pero de los géneros que emergen en el debate de la sexualidad contemporánea, en los límites muy poco claros que a veces hay entre un grupo y otro. Todo esto se puede comprender, incluso dentro de los mismos debates hay procesos de opresión y de posición de oprimido, de opresor dentro de los mismos debates. Entonces, ese proceso de expulsión del opresor dentro de nosotros mismos, es muy potente para comprender la posición del oprimido. Muy bien, hay una pregunta también de Jimmy Trujillo. Dice, primero, muchas gracias por la conferencia, muy enriquecedora. Mi pregunta es, ¿cómo dejar de lado esa enseñanza simplemente transmisora de conocimientos para generar una enseñanza concientizadora de la que nos habla Freire? Jimmy, muy difícil. Te lo comento porque, primero, toda la estructura de los currículos, de las políticas educacionales, de las didácticas, son conducidas para esto. Pero, además de todo ese sistema, diciendo cómo tiene que hacer, hay una potencia transformadora en la educación. Quizás ahora en estos tiempos controlados por la tecnología no sea tan fácil, pero tiene algo de muy revolucionario en la práctica pedagógica. Es que cuando cierras la puerta, estás ahí solito con sus alumnos. Por esto, a veces romper con una enseñanza que sea solamente transmisora del conocimiento para generar una enseñanza concientizadora tiene mucho que ver con una visión ética, quizás la misión, ¿no?, de Freire, una visión ética del profesor. Por ejemplo, tú recibes del gobierno un currículo muchas veces, una política educacional. Esta política educacional se traduce como currículum en términos regionales o en términos municipales o de redes de enseñanza. Y al final se traducen también como prácticas pedagógicas o didácticas, si quiere utilizar los términos en sus potencias. Pero al final de todo esto, con todo este escalafón casi, ¿no?, de cima a abajo, lo que tienes tú es tu práctica en su clase, en su sala de aula, con sus alumnos, con sus relaciones personales y con la plena comprensión de quién son sus alumnos y quién eres tú. Entonces, desde ahí te puede hacer una opción ética por la liberación de los alumnos y trabajar con ellos. Por ejemplo, en el proceso de concientización, en la crítica de los propios contenidos que ofrece. O sea, tú puedes solamente ofrecerle un contenido o puedes hacer la crítica del contenido. Esto ya es algo que produce alguna concientización. Muchas veces, sí, ¿quién fue mi alumno en posgrado? Sobre todo en posgrado, porque a veces en el pregrado es más difícil, la gente es más jóvenes son más aburridos.
perdónenme, la gente joven, es que a veces es difícil llegar con algunos debates, pero en el posgrado a veces yo logro conseguir esto, que es, yo empiezo diciendo algo, ahí la gente se entusiasma con aquellas cosas y dice, oh, qué bueno, qué interesante, y al final yo vengo y hago toda la desconstrucción del conocimiento que ya presenté a esta gente. Es una opción que yo tengo, la opción por desconstruir el propio conocimiento que yo hago, una opción ética. Yo podría no hacerlo, solamente decir de las verdades. Entonces, casi una opción, ¿no? Muy bien, dice Juan Felipe López Rincón. ¿Cuáles son algunas de las diferencias teóricas entre pedagogía para la libertad y pedagogía para la autonomía? ¿Cuáles pueden ser las diferencias que uno puede encontrar en esa evolución teórica de él? Educación con práctica de la libertad, yo creo que decía. Sí, yo diría lo siguiente. Estamos hablando en educación con práctica de la libertad, esencialmente de uno que descubre problemas, o sea, Freire aquí en educación con práctica de la libertad está descubriendo problemas pedagógicos, problemas teóricos que perpasan, atraviesan el debate de la educación, el problema de educación. Por ejemplo, él descubre la potencia del contexto. Él descubre también la contradicción de los pedagogos en su acción. Él descubre la necesidad de producción teórica porque reconoce ahí que somos colonizados por otros campos de conocimiento y produce una crítica metodológica. Cuando Freire está en la pedagogía de la autonomía, esto ya está muy claro para él, que es el camino. Y por esto, cuando él ya parte de presupuesto, o sea, el contexto es un algo dado, y por tanto está diciendo que dentro del contexto hay una profundidad y una diversidad muy grande. Y que muchas veces cuando comprendíamos, por ejemplo, la noción de trabajador o de educador o de alumno educando, Freire prefiere siempre educando, que está en educación con práctica de la libertad como un concepto único, una identidad única, o sea, el profesor, el educador, el educando, el trabajador. Freire, en educación, en pedagogía de autonomía, reconoce que dentro de esas categorías hay diversidad. O sea, es distinto ser un trabajador y ser una trabajadora. Hay distinción entre ser un trabajador y ser una trabajadora negra en un contexto de una favela. Y es una decisión más profunda. Si eres, por ejemplo, un trabajador homosexual, transexual, negro o indígena en un contexto de pobreza. Es más difícil sobrevivir, mantenerse, llegar a los procesos educativos, todo esto, o sea, las nociones universales del trabajador o del hombre o de la mujer, tiene contextos muy profundos y que tiene relación también con la identidad de esta gente. Que esta gente que somos nosotros, ¿no? Recuerden esto, esta gente que somos nosotros. Seguimos en un mundo en lo cual la mujer, en más de 100 y picos países es considerada, yo estoy aquí hablando, mientras hablo veo un público gigantesco de mujeres, o sea, veo más mujeres que hombres. En más de 100 y picos países las mujeres no son consideradas ciudadanos de primera clase, son ciudadanos de segunda clase. En muchos de los países en los cuales planteamos el concepto de mujer, la mujer ha conseguido el concepto de humanidad no hace ni 10 años. En algunos rincones del mundo, las mujeres ni humanos pueden ser. En 2015, las mujeres han sido consideradas animales de gran porte
animales de grande porte, el mismo estatus de los animales de grande porte en Arabia Saudita. No estamos hablando de un país pobrecito, de un país un poco conocido por la gente en el mundo. Estamos hablando de un país en el cual las mujeres han sido en 2015 equiparadas a los animales de grande porte. O sea, cuando hablamos del contexto de una profesora en Brasil, y ignoramos que la noción, por ejemplo, de las mujeres en el mundo son muy distintas y muy complejas, y tratamos estos conceptos como la misma cosa, hay un problema. Quizás el concepto no esté respondiendo adecuadamente. Freire tenía conciencia de esto en Pedagogía de la Autonomía. O sea que cuando hablamos de la mujer en Arabia Saudita, estamos hablando de una cosa muy distinta de la mujer urbana colombiana que vive en una zona urbana de Bogotá o de Pereira o de Manizales. Estamos hablando de gente distinta. Y es distinto también cuando se habla de esta misma mujer, que no es la misma mujer, en una vereda, una comuna o en una favela. Y si esta mujer es negra, y si esa mujer es indígena, y si esa mujer es transexual, y si esta mujer es un hombre homosexual, estamos hablando también de gente distinta y de cuestiones distintas del concepto macro que se pretende universal. Y vamos con la última pregunta de Mayla Sena. Dice, profesor Rodrigo, ¿el sentimiento de misión al que se refería Paulo Freire no sería el motivo de ser docente y cómo actuar en esta profesión? Puede ser comprendido así. O sea, yo creo que en general todos nosotros que tomamos la decisión de ser profesores, la tomamos siempre con algún grado de misión, sobre todo porque es un trabajo precario, trabajamos mucho más que las otras profesiones para obtener muchas veces el mismo pago o menos. Entonces, cuando estamos en esto, hay una dimensión, claro, hay una dimensión de misión. Pero cuando le digo esto, digo de mí. O sea, a mí no me gusta la idea de misión. Porque yo fui y soy sobre todo un trabajador. Y un trabajador de la educación. Y un trabajador que hace opciones muchas veces por trabajar más. Pero cuando yo trabajo más, yo sé que estoy trabajando sin ser remunerado. Yo aumento mi precarización, yo aumento mi condición, mis tiempos laborales, yo aumento mi hora de trabajo, y no en pago, aumento mis horas de trabajo. Cuando yo digo a la gente, esto parece poco comprensible, pero los profesores son de las pocas profesiones que trabajan los fines de semana, que trabajan un tercero turno, a veces un cuarto turno. Y nosotros hemos naturalizado estas condiciones de trabajar los 4 turnos. Cuando yo hablo de 4 turnos parece absurdo, pero muchas veces los profesores que dan clase, a veces 3 turnos, por la mañana, por la tarde, por la noche, siguen en las madrugadas haciendo correcciones, lecturas, preparaciones, planeamientos y cosas así. Estoy hablando concretamente de los profesores de las carreras de básica y básica primaria, porque muchos profesores de las universidades, algunas universidades, en especial de las universidades públicas de algunos países, por ejemplo, yo puedo decir concretamente de algunos países europeos, de algunos países latinoamericanos, o sea, Colombia ya no sé tanto, en Colombia se trabaja mucho, pero de Argentina, de Brasil, de México, de algunas universidades de élite norteamericana y de algunas carreras de algunos países europeos y de algunas carreras de algunos países asiáticos, se paga el horario de lectura del profesor. Entonces el profesor, cuando está estudiando y pensando, esto es un trabajo remunerado. Yo hoy tengo este tiempo remunerado. Yo puedo decir que hoy si estoy leyendo un libro, me paga el gobierno brasileño para tal. Si estoy leyendo un trabajo de un alumno,
y estoy leyendo una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de fin de grado, me paga el gobierno brasileño para hacerlo. Pero por muchos años en mi carrera yo no tuve esto. Y lo hacía lo mismo. Yo leía tesis doctorales, yo leía tesis de maestría, yo leía tesis de pregrado en el cuarto turno, por la madrugada. Y yo creo que esto toca a mucha gente que está en la carrera docente. Y por eso yo pienso siempre en esta gente que está en esta condición. Esta gente está trabajando, no está haciendo misión. Por más que sea un tipo de misionero, es un misionero que merece ser pensado como un trabajador concreto, que da su vida y su sangre, vida y sangre, para que los sistemas educativos existen. Porque sin este trabajador, quizás muchos sistemas educativos serían imposibles de existir. O sea, una persona que está disponible para trabajar, que da su condición extremada, al extremo de su capacidad intelectual para hacer un buen trabajo por sus alumnos. Entonces, es esto. Espero que tener aclarado la condición y mi pequeña discordancia con Freire. En realidad, si puedo decir, yo tengo pocos autores con los cuales tengo una relación muy próxima. Y le digo de próximo, de conocerlos bien, muy bien, y quizás la obra entera, y conocer sus dimensiones y admirarlos también intelectualmente. Freire es uno de estos. Es decir, yo me dediqué a él, sobre todo porque la gente no se dedica. Yo descubrí que necesitaba dedicarme a él, porque la gente no se dedicaba. Entonces, ahí está Freire, ahí está Edward Said, que es también uno de mis referentes, y ahí está Gilles Deleuze, y ahí está también Achille Mbembe. Yo puedo decir que estos son los autores que tienen influenciado mi carrera en los últimos 20 años, mi carrera docente, desde como estudiante de pregrado hasta el momento. Yo terminé. Sí, perdón, perdí la señal unos segunditos, así que me disculpan que, bueno, ya volví a recuperarla. Anticipo una cosa, para los estudiantes de práctica observacional que nos están acompañando, pues como ya cumplimos con el horario de clase que teníamos establecido, lo que iba a explicar ahora, después de la intervención de nuestro invitado, lo hacemos para el miércoles de la próxima semana. Entonces, ahorita ya no nos veríamos, por supuesto. Hay una última pregunta, Rodrigo, de pronto si alcanzamos en estos últimos minuticos, antes de las 10, dice el profesor Luis Fernando Carrillo que asociabas la palabra comunión desde la perspectiva cristiana, unión desde la postura marxista, y que quedó pendiente para el último texto citado, Pedagogía de la Autonomía, qué tipo de término y qué relación, desde qué perspectiva harías esa relación de ese término del último libro citado. Entonces, Freire, en el Pedagogía de Economía, ya utiliza, yo creo que tiene algo a ver si mi micrófono está abierto. Yo creo que tiene algo ahí, mucho que ver con una relación de memoria quizás, o memorialístico, un esfuerzo. Freire retoma la noción de comunión otra vez en Pedagogía de Autonomía. Yo creo que no necesariamente en un sentido muy cristiano, pero claro, Freire siempre ha sido un tipo cristiano. Y yo creo que ahí comunión gana un aspecto de la diversidad. Porque si la comunión cristiana es una relación muy profunda entre la comunidad, o sea, esa relación próxima de la comunidad y de la comunidad cristiana, Freire sabe
y sabía muy bien que Brasil es un país cristiano, pero no mucho. Es un país que tiene unas nociones cristianas que son muy particulares y un cristianismo que es muy particular de nuestra relación, sobre todo de nuestra relación con la cultura africana, con la cultura negra, y al mismo tiempo que mucha gente que practica, por ejemplo, el cristianismo, practica también otras religiones. Brasil no es algo muy simple de explicarse. Por eso él retoma la noción de comunión otra vez. Pero yo no creo que el sentido sea lo mismo que tenía, creo que muy claro en la cuestión de educación como práctica de la libertad. Yo no creo que esté ahí en el marco de una comunión cristiana, pero en la comunión de los diferentes, en la comunión de las identidades, en la comunión de los grupos, buscando un poco más de diversidad. Pero retoma la noción de comunión, no va avanzando siempre en esta noción. Quizás se podría sustituir ahí por una intención mucho más de ubicarse en su época, porque en la época la moda era no más hablar ni de unión ni de comunión, pero de colectivo. Freire a veces públicamente habló de colectivo en sustitución a las nociones de unión y las nociones de comunión. Pero en pedagogía de autonomía no es un sustituto que esté ahí puesto como un avance en términos teóricos. Él retoma comunión. Bueno, así hemos llegado al final de la segunda sesión de Aulas sin Muros, nuestra cátedra de Edumedia 3 abierta a la comprensión de los medios y la educación. En este momento nosotros estamos organizando esta cátedra también en un mes en el que se conmemora a nivel global la Semana de la Educación y de la Alfabetización Mediática e Informacional. A finales de este mes tendrá lugar en Seúl, Corea, por supuesto de manera virtual. Y esto hace parte de una organización a la que pertenecemos con Edumedia 3, que es la asociación o la alianza global GACMIL de la UNESCO, una iniciativa de la UNESCO. Al profesor Rodrigo Matos de Sousa, muchas gracias por su generosidad, muchas gracias por esa manera tan detallada y tan clara y tan sistemática y organizada, tan exigente, con que nos ha explicado la teoría freireana, por supuesto, desde tres libros que ha seleccionado para esto y nos deja sin duda alguna con muchas otras inquietudes, con muchos deseos de volverlo a escuchar y de saber más sobre Freire, pero creo que también con un gran aporte porque en muchas ocasiones, como usted dice, Freire se puede quedar únicamente en el uso de los epígrafes y no se va más allá. Entonces, qué bueno que con esto también las personas que se van iniciando en la educación, que se van iniciando en la perspectiva comunicativa, pues se introduzcan a la lectura de Freire de una manera mucho más profunda. Y a todos ustedes muchas gracias, gracias a toda la gente de Brasil que nos acompañó, a la gente de México, de Portugal, de España, de Ecuador, de Puerto Rico, de Perú. Bueno, tenemos personas de muchas procedencias, de diferentes lugares de Colombia, de Medellín, de colegios, de universidades. Muchas gracias porque de verdad que con su presencia apoyan la manera que tenemos nosotros de aprovechar esta situación de crisis sanitaria para llevar el aula sin muros a muchos lugares donde podemos hacerlo también gracias a estas tecnologías, pero sobre todo para que podamos aportar esta perspectiva humanista y social que sin duda nos hace tanta falta fortalecer, recuperar, actualizar y pensamos quienes creemos en esa educación democrática y en esa educación dialógica que es muy valioso para este momento, un momento donde hay cantidad de actividades de alfabetización funcional o instrumental para el uso de las TIC que es muy valiosa y es muy importante, pero que no puede dejar de lado también una mirada mucho más profunda de la formación humanista y de la formación pedagógica de la gente. Así que muchas gracias, vamos a parar entonces aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Te dejo para que despidas a nuestro auditorio.
Por final, yo quería agradecer profundamente al colega, al amigo Diego Leandro Marinosa. Es muy interesante cómo mis movilizaciones por muchas partes se hacen de contactos muy sensibles, o sea, contactos que son hechos de forma muy sensible, a veces un gesto, a veces una mirada a los amigos y a los colegas que se encuentran muchas veces en un evento y algo así, y desde ahí se generan contactos y Diego ya estuvo en mis clases, creo que el año retrasado, 2018, estuvo en mi clase de posgrado. Yo estoy ahora colaborando con él y como estas cosas se van haciendo de forma muy sensible y que yo siempre digo a los alumnos, lo mejor de los eventos no es, a veces no está en tu presentación, ni siquiera en estas cosas, pero en la mirada sensible con que se puede abrir a los otros que llegan muchas veces están un poco perdidos, intentando ubicarse y uno dice, hola, estoy aquí, hablo tu lengua, y a veces las cosas ahí se generan relaciones muy largas. Como también ha dicho Diego, yo tengo una relación muy profunda con el eje cafetero, con Colombia en especial, estoy siempre haciendo cosas en Colombia. Así fue una relación muy mágica que se empezó creo en 2012 y desde entonces con algunos colegas de Medellín y después se fue creciendo y hoy en Colombia yo me siento como si estuviera en mi casa. Porque, cuando llego en Colombia estoy en casa, a mí me gusta a mí tomar un refresco de Postobón, a mí me gusta comer manjar blanco y estar en la calle y caminar, porque cuando estoy ahí también conozco las ciudades, a veces mucho más que la gente de la ciudad, porque la gente dice, ¿cómo? Porque ha estado por Villa María. Yo, sí, claro, he estado por esta zona, tal. Yo, sí, he estado caminando. ¿Sí? Y como tengo este tipo de costeño, la gente no me va a hacer ningún mal. Entonces, esto, decir de lo caluroso que es siempre estar con la gente del eje cafetero, es una región muy académica y es interesante esto, que sea una región central, ciudades pequeñas, pero que tiene un carácter siempre muy académico. Y agradecerle siempre la calurosa recepción y decirle que mis contactos están libres en la red, me pueden encontrar en ResearchGate, ahí te pueden entrar en contacto conmigo, ahí están mis correos, a los alumnos que quieran, Diego les puede facilitar el contacto de mi correo y ahí si tiene alguna necesidad, alguna cosa por Brasil, estoy disponible. Diego, querido, muchas gracias otra vez, a la audiencia, a todos y a todas, un abrazo fuerte desde Brasilia y de la Universidad de Brasilia.